Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Cordial saludo, estimados amigos. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Mundial Adventista. Bienvenidos a esta nueva lección del estudio de la Palabra de Dios en la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia. Te saluda a esta hora Carlos Alberto Polo López, feliz de volver a compartir con ustedes este espacio donde juntos estudiamos las Sagradas Escrituras. Recuerde la línea de la esperanza habilitada, más 57 311 739 5032. Si usted está interesado en tomar un curso de la Biblia de manera personalizada, escriba su nombre, el lugar desde donde nos escribe y la palabra Escuela Bíblica o la frase Escuela Bíblica. Con mucho gusto nosotros nos contactamos con usted y podemos concretar ese estudio de la Biblia de manera personalizada. Soy Carlos Alberto Polo, como les mencionaba, y estamos estudiando en estas lecciones de la Radio Escuela Bíblica un tema que tiene que ver con el origen del mal. La lección para hoy está titulada La segunda reunión con el Hijo. Y es que estamos hablando del origen del mal y ya vimos cómo desde edades sin fin Dios había trazado un plan de redención, un plan de salvación, cómo desde edades sin fin Dios decidió crear criaturas con la libertad de decisión, lo que conocemos como libre albedrío. Pero también estudiamos, por ejemplo, en la lección anterior, cómo en un ser de luz, un ángel protector, cubridor, como lo llama la Escritura, surgió el deseo de ser igual a Dios, la codicia, la envidia, la vanidad, la vanagloria, y esto se convirtió entonces en pecado y fue de esta manera como Lucifer pasó a ser diablo o Satanás. Para hoy vamos a hablar acerca de un segundo concilio y repasando lo que estudiamos en el día de ayer. Recordamos que hubo un primer concilio en el que todos los ángeles fueron convocados, incluso Lucifer, cuando ya había tenido sus primeros vestigios de maldad. Y en ese primer concilio todos los ángeles reconocen la autoridad de Jesús, la autoridad del Padre, la autoridad del Espíritu Santo, como los conocemos hoy día nosotros. Incluso Lucifer también se inclinó ante Jesús y sintió arrepentimiento. Pero después de esta reunión, de este concilio, su corazón volvió a llenarse de soberbia y siguió haciendo mal y siguió hablando y calumniando en contra del Padre con muchos ángeles que empezaron a creerles. Y Juan Esteban López, quien nos acompaña en esos estudios y en esta lección también, nos estuvo comentando que precisamente Satanás le dijo a los ángeles: ya ustedes están más de mi lado que del lado de Dios, para ustedes no hay esperanza. Y llegados a este punto, entonces hoy hablamos acerca de un segundo concilio que se realizó. ¿Para hacer qué, Juan Esteban? Bienvenido. Muchas gracias, espero que estos temas sirvan de edificamiento espiritual, y desarrollar este tema es un privilegio, por eso vamos nuevamente a continuar con él. Primeramente vamos a tener algo aquí, una frase muy, muy bonita que vamos a decir acá. Dios tiene el control de todo el universo y todo lo que pasa lo tenía en la perfección de Luzbel, y ahora también Dios tiene el control de él en la imperfección de Luzbel, y todo lo tiene bien detallado. Como vemos acá, se estaba presentando ya muchas disputas, preguntas referente a la administración de Dios, de si era correcto o no y qué pasaría. Sembró cizaña en el corazón de cada ángel. Entonces, pues como en el cielo hay un perfecto orden y Cristo es el que dirige ello, pues
viene y calma ese balbuceo, esas palabras que están allí alrededor, hacia la sala, y viene y hace entonces una pequeña reunión con todos los ángeles. Cristo pues desciende del trono y reúne a los ángeles por segunda vez. Dice, ha llegado el momento de tomar una decisión final. Es hora de que tomen una posición. Y le da tristeza ver perder para siempre a esa hermosa criatura, a Luzbel, suya junto con todos los que le siguen. Con compasión anhelante, la piedad y el perdón, procura hacer retroceder del abismo, de la ruina al estaban a punto de lanzarse. Entonces acá Jesús, siendo Dios, ya sabía las consecuencias que vendrían después. Quizás Satanás no las percibía, no las alcanzaba, ni se estaba dando cuenta de lo terrible que se desarrollaría de allí en adelante, la gran batalla. Quiero también mencionar, Carlos, algo importante. ¿Qué es lo importante acá? En el jardín del Edén, Dios puso un acto de obediencia. ¿El acto de obediencia cuál era, Carlos? No comer del árbol del bien y del mal. Muy bien. Ese era el acto de obediencia para Adán y para Eva. La revelación dice que si permanecían allí, los tesoros del cielo eran puestos para ellos y vivirían una vida gozosa. ¿Sabes? Para los ángeles, en un símbolo en Cristo Jesús, el ángel Miguel era el acto de obediencia para ellos, o creerle a él y someterse a Cristo era como el símbolo de que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Era Cristo Jesús hecho ángel Miguel. Y es que esto es importante tenerlo en cuenta porque encontramos aquí una nueva oportunidad que Dios le concedió a quien era Lucifer para arrepentirse. Pero él decide finalmente continuar siendo lo que ya estaba empezando a hacer, Satanás, y arrastrar con él a muchos ángeles. Sí, es verdad. Cuando Cristo regresa al trono, los ángeles leales, recordemos que no todos siguieron las indicaciones que Luzbel estaba presentando, sino que supongo yo, puede ser, claro, el ángel Gabriel corre con la mayoría de los ángeles y le incitan a él a que cambie de actitud. Pero ¿qué pasó? Satanás, que significa adversario de Dios, dice que los ángeles leales no son más que esclavos de Cristo. En cambio, él y sus seguidores nunca más volverán a reconocer la supremacía del Hijo de Dios. Ya era un pecado directo. Por eso allí es lo que, Carlos, has mencionado repetidamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya es un ataque directo. Siendo que la noticia, ¿cierto? Ya esto se está difundiendo y el pecado se hace ya notorio, es evidente, ya hay un grupo, ya hay como una mancha que se está contaminando allí en el cielo, siendo que la noticia fue difundida por todo el universo poblado, era necesario que todos conocieran mejor a Satanás. Por eso Dios se vio necesario que la controversia se manifestara plenamente, a fin de que los hijos de Dios de los otros mundos pudiesen tener más evidencia del verdadero propósito de Satanás. Entonces, esto es una noticia, ¿cierto? Es algo evidente. ¿Qué pasa en el cielo? Probablemente allí están, hay algo, allí está pasando algo. Y para que no se presentaran rumores, pues el orden perfecto nuevamente, ya el Padre ya convoca nuevamente a un segundo concilio general donde todas las criaturas de Dios vienen a compadecer ante Dios y a presentarle lo que se está viviendo allí, para que quede todo bien claro. De acuerdo, y vale la pena, Juan Esteban, aclararle aquí a los oyentes de la Radio Escuela Bíblica que estos principios están basados tanto en las Sagradas Escrituras, textos bíblicos que usted compartirá a continuación, como también en pasajes o apartes de lo que los adventistas del séptimo día consideramos como el espíritu de profecía,
¿Qué es el espíritu de profecía en el lenguaje adventista? Es el don concedido por Dios, en este caso, a la persona de Elena de White. Los adventistas del séptimo día creemos, estamos convencidos y confiamos en que Dios otorgó este don del espíritu de profecía para estos tiempos en la persona de Elena de White. Y muchos de estos conceptos que Juan Esteban está entregando están basados precisamente también en esos escritos. Y él pues nos dará las citas a continuación. Claro que sí. Básicamente son unas pequeñas recopilaciones que podemos encontrar. Yo me he basado mucho en 3 libros principales fundamentales. Primeros escritos, los primeros capítulos, la historia de la redención y patriarcas y profetas. También hay otro libro que es referente, que es una matutina, Maranata, el Señor viene. Son referentes que estamos tomando acá para desarrollar este tema, y obviamente en un escrito está con la palabra del Señor. ¡Qué bien! Y vale la pena entonces empezar a destacar que en este segundo concilio general, se toma una decisión final. Tanto Dios toma una decisión final sobre qué va a hacer con Lucifer, y Lucifer mismo toma una decisión final de qué actitud seguirá asumiendo. Claro que sí. Entonces ahí sí nos adentramos al texto puntual, que lo voy a leer, Carlos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice entonces la escritura, Apocalipsis 12, 7, dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el que estamos hablando, Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue ya hallado lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que nos menciona la revelación, ¿cierto? Pero realmente, como veníamos presentando estos puntos, los comentarios de la inspiración que nos dice realmente un poquitico más en detalle. No, el espíritu de profecía no habla cosas que no son, simplemente nos amplía un poquito de los sucesos que están allí aconteciendo. Entonces allí exactamente como si fuera algo, una historia, porque es una historia, eso es historia que ahorita la desconocemos, pero con la ayuda de Dios en el cielo nuevamente volveremos a esta escuela bíblica nuevamente a tomar este tema, ¿cierto? El desarrollo, cómo inició todo. Después de un tiempo, el juez universal convoca por segunda vez para que compadezcan delante de él. Otra vez se invita a los representantes de todos los mundos. Los rebeldes son cerca de la mitad de las huestes angelicales. Entonces hasta acá la estrategia de Satanás, Carlos, había ya implementado la mitad de los ángeles, ¿cierto? Usted dirá, pero entonces, ¿por qué la Biblia acá acabamos de leer dice que la tercera parte? Entonces vemos que, vamos a leerlo, dice: Cristo está arriba en la entrada del trono y a la diestra del Padre. Entonces dice orgullosamente Satanás, conociendo ya sus seguidores, dice que debe ocupar el lugar del trono como Cristo y participar de los concilios de la deidad. Entonces ya se opone a la fuerza, ya está imponiéndole a Cristo la guerra. Aquí, mire, si leemos bien, Satanás se levanta a hacer guerra contra Miguel. Él no está contra el Padre, sino contra Miguel, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que veníamos diciendo, tiene envidia, quiere ser como él y acá dice, quiere ser parte del concilio de Dios. Y Dios, a la inspiración, dice que ninguna creación de Dios puede tomarse ese atributo de ser Dios como tal. Y entonces él decide ya rebelarse abiertamente y se va de frente contra Dios y todo lo que se asemeja a Dios o huele a Dios, por utilizar unos términos humanos. Y se arma esta guerra en el cielo que describe en Apocalipsis, y pues ya con una rebelión abierta, Dios tiene que tomar una decisión de expulsar a este ser junto con los otros seres caídos del cielo. Sí, claro, repetidamente a Luzbel se le venía repitiendo esto, y ¿sabes? Algo que Lucifer estaba haciendo era esto, Carlos, que estaba leyendo ya más capítulos más adentro, lo
Cristo ya siempre se le está presentando Luzbel cambia, y la figura que se nos presenta es como la de Judas, ¿cierto? El mismo escenario. Judas cambia, pero al final Jesús le dice, ve y haz lo que tengas que hacer, ¿cierto? Y él va y vende a su maestro. Es como una escena parecida. Entonces acá, ¿qué es lo que le daba confianza a Luzbel? Luzbel solo en su mente estaba, dice, bueno, ya conquisté la mitad de Los Ángeles. Creo que voy a tener bastante gente que me sirva a mí, y voy a ir a los otros mundos también a conquistarlos, porque si conquisté estos que son más sabios, más por encima de los otros, también lo haré. Pero entonces aquí lo que pasa es que Satanás nuevamente dice, mira a sus simpatizantes, y luego los señala. Le venía diciendo era que la historia decía que el ángel Miguel le dijo, mira Luzbel, lo que estás haciendo no es correcto, tienes hoy la última oportunidad, hazlo. Y en este concilio general, lo único que tenía que decir Luzbel era pararse frente a todos, ¿cierto? Y aceptar, decir, estoy equivocado, qué pena, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer, estoy errado por mi conocimiento. Pero cuando se para como dar el discurso de perdón que se le presenta allí, ve todos sus seguidores y se jacta, dice, no puedo retroceder. Su orgullo le impidió ir atrás. Entonces Satanás mira a sus simpatizantes y luego los señala, exclamando con soberbia, ellos también están conmigo, los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Declara entonces que está preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza y por su poder, si fuera posible. Allí causó algo en Los Ángeles y muchos reaccionaron y dijeron, no, ¿quién se atreverá a pelear contra Dios? Y ahí es donde cuando dice la escritura, una tercera parte se refiere a un pequeño grupo que se quedó con él. De resto recapacitaron y se unieron a las filas de Cristo Jesús. Y allí añade que los ángeles, dice nuevamente, no necesitan una ley porque es una restricción de su libertad. Y dice que el principal objetivo de su futuro gobierno será abolir la ley en el cielo. Y ese era el propósito de él en ese entonces, y sigue siendo el propósito de él en este momento, siglo XXI. Satanás quiere todavía hoy anular, abolir, de hecho lo ha hecho en gran manera, la ley de Dios. Sin embargo, Dios es eterno y por ende su ley también es eterna. ¿Podemos contar a los oyentes, por favor, a la luz de las Escrituras, en qué consistió esa batalla en el cielo? Ya has venido dando algunos vestigios, pero podríamos profundizar un poco más sobre el tema, por favor. Claro que sí. Antes quisiera mencionar referente a la de quería eliminar la ley de Dios, que Satanás empezó a tener odio por la ley de Dios. Y si ves Apocalipsis 12, versículo 17, dice, para el tiempo del fin, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, o sea, la descendencia de la mujer, y los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que Satanás todavía está vigente con el destruir a un pueblo que guarda estos 10 mandamientos, los detesta y va hacia ellos, quiere erradicarlos. Pero recordamos ayer que Dios hace lo contrario. Hebreos nos dice que Él pone la ley de Él en los corazones de sus hijos. Entonces, referente a la pregunta, quiero hacer otra pregunta a esa pregunta. La gente a veces se pregunta, ¿y hubieron muertos? ¿Y qué pasó? ¿Cierto? No, mira, los ángeles buenos, al ver esta situación, lloran, y miles de ángeles que habían sido engañados abren ahora sus ojos. Nunca habían pensado apoyar a quien iba a abolir la ley del amor del cielo por medio de la violencia. Así que de casi esa mitad de los billones de ángeles simpatizaron, solo quedó con Satanás una tercera parte, que lo menciona Apocalipsis 12:7. Pero Lucifer y sus secuaces ya habían pasado los límites.
pecaron contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, para ellos ya no habría perdón. Mientras se esperaba la respuesta del desafío satánico, porque allí ya se lanza un desafío. ¿Y qué vas a hacer, Dios? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer? Entonces se produce allí primera vez en la ciudad de Dios, en el templo de Dios, algo nunca antes visto: un silencio santo. ¿Sabes por qué? Porque hay ángeles que adoran a Dios día y noche, siglos tras siglos, y no se cansan de adorar a Dios. Y allí ocurre un silencio. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Se produce en la santa ciudad un silencio espeluznante. Cristo entonces desciende del trono y todos los ángeles leales se ubican a su lado. Los mismos hacen los ángeles rebeldes con Satanás, se ubican al lado de él. Entonces el Creador fija sus ojos en el gran ángel perdido, luego avanza hacia él. La tensión se aumenta, los músculos se tensan, no hay armas como las que se usan los hombres. Ellos no la necesitan, si tan solo la Escritura dice que un solo ángel mató con su poder a 185,000 enemigos del pueblo de Dios. Un solo ángel, ellos no necesitan armas. Satanás no se mueve de ese lugar porque confía en el tremendo poder que tiene en su interior. Pero a medida que Cristo se acerca, su mirada llega a ser más penetrante. Es la mirada de Dios que todo lo escudriña y que cuando tiene que hacer justicia llega a ser fulminante. Satanás siente que su cuerpo se estremece, tiembla ante su fuerza y su majestad, trata de disimular su temor, pero ya se siente que su inmaculada no puede soportar más tiempo en la santidad y el poder divino. Jesús le explicó de una forma muy sencilla: la luz y las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecen contra ella. Juan 1:5. Satanás y sus huestes retroceden sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Espantados de temor ante esa mirada, huyeron gritando de terror hasta encontrar un refugio. Este hecho puede ayudarnos a entender cómo esa batalla celestial, pues Satanás y sus millones de ángeles huyeron de la presencia de Dios con gran temor. Eso fue lo que se desarrolla allí, Carlos. Interesante todo este tema y usted puede ir a las Escrituras en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Por supuesto, hay muchos más pasajes de las Escrituras que hacen referencia a esto y usted amplía el conocimiento de este tema también buscando en una librería adventista los siguientes libros: Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, Deseado de todas las gentes, con el propósito de todos escritos por Elena de White de ampliar el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerden, es falso que los adventistas del séptimo día creemos más en Elena de White que en la Biblia. No, creemos en la Biblia y creemos también en Elena de White. Elena de White, luz menor, la palabra de Dios, luz mayor, ¿de acuerdo? Y defendemos esta creencia porque hoy día la necesitamos y escrito está que el pueblo del fin es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Manuel, vamos a una serie de compromisos en esta Radio Escuela Bíblica y regresamos luego para conclusiones puntuales acerca de esto y qué lecciones podemos aprender en la vida de cada uno de nosotros, estimado Juan Esteban López. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica.
Avanzamos en esta lección de la Radio Escuela Bíblica, en esta serie titulada El origen del mal, y hoy estudiando acerca de este segundo concilio que se realiza en el cielo y cómo todavía se le siguen brindando oportunidades a Lucifer para arrepentirse, pero también encontramos cómo él, en un uso irresponsable del libre albedrío con el que fue creado, decide rebelarse abiertamente en contra de Dios, de su gobierno, de sus mandamientos, y no solo él, sino que decide arrastrar consigo a una gran cantidad de ángeles. Está esta batalla. Finalmente en Apocalipsis se nos dice que no hubo más lugar para él y sus ángeles en el cielo y fueron expulsados. Expulsados del cielo, ¿qué hacen a la luz de las Escrituras y del espíritu de la profecía Satanás y sus secuaces? Juan Esteban. Sí, claro, quiero mencionar algo muy importante que debemos de entender. Ya hemos programado algún otro tema futuro que lo vamos a desarrollar con la ayuda de Dios, que se llama el milenio o el cielo. Y quiero resaltar algo muy importante para tener en cuenta. A veces cuando ilustramos el cielo, a veces a la mente se le viene como una ciudad y ángeles sobre una nube. No, Dios, este planeta de nosotros es una copia, ¿cierto? Una copia de lo que está allí en el cielo. O sea, el cielo no son nubes, sino un planeta, ¿cierto? Un planeta que se llama cielo. Y en ese planeta está una ciudad. Y en la ciudad lo que se hace allí es que Satanás es expulsado de la ciudad. ¿Y dónde estaba Satanás? Satanás estaba al lado del trono de Dios como querubín protector, ¿cierto? Como querubín, como lo mencionaba la lección de esta semana, ¿cierto? Éxodo 25, que era uno de los que estaba al lado allí de la presencia de Dios. Entonces, primero, Dios al estar allí, siempre en la presencia de Dios, va a mirar lo que perdió. Lo que pierde es que Él goza de eterna paz, goza de eterna felicidad, y al estar allí y ser allí, pues Él pretende ir a los otros mundos creados, y como el concilio fue general, no fue bienvenido, no fue recibido. Entonces pasa y pasa por todos los lugares hasta que Carlos llega a un lugar que está desordenado y vacío y deshabitado, y es donde ya empezamos nosotros a ser parte de esta historia, a este lugar. Pero contrario a eso, llega aquí a este planeta Tierra, donde está oscuro, lleno de agua, y ellos se hacen espíritu, se meten en las profundidades para resistir más. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, Carlos? El pecado, la paga de pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Entonces allí lo que se empieza a desarrollar es la vida de aquel ángel del pecado. Y para él, claro, hay una sentencia al final, allí en la tercera venida. Pero mientras tanto se va a ver el desarrollo este pecado. Satanás solo encontró refugio acá en este lugar que en el momento se encontraba desordenado y vacío. Escuchó, porque están las presencias de Dios por allí, que en los planes de Dios aquí se iba a desarrollar, se iba a crear vida. Entonces pretendió él proponer en su corazón destruirla y dominar, y que de este planeta que nada se sabía, poner su dominio con todos sus ángeles. Y es entonces cuando esta batalla o este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás se traslada del cielo a la tierra. Y de esto vamos a estar hablando en la siguiente lección con Juan Esteban López, que nos acompaña aquí en la Radio Escuela Bíblica. Recuerde, por favor, Juan Esteban, a los oyentes, cuáles son los libros de texto y de las Escrituras en los que hemos basado esta lección, por favor. Claro que sí, fundamentales: Historia de la Redención, La verdad acerca de los ángeles, primeros escritos, Patriarcas y Profetas, y el libro que es una matutina, Maranatha, el Señor viene. Ok, esos son libros de texto escritos por Elena de White, en quien nosotros, los adventistas del séptimo día, confiamos y creemos. Dios depositó el don del espíritu de la profecía para estos tiempos. Y de las Sagradas Escrituras, ¿cuáles fueron los textos en los que basamos este análisis? El de hoy básicamente está basado en Apocalipsis 12, 7 al 9. Ese es el texto central, básicamente de toda la semana y del día de hoy también.
Excelente. Entonces ya saben ustedes, estimados amigos, que estamos aquí ampliando el conocimiento acerca del origen del mal. A veces es necesario estudiarlo para poder comprender un poco más el contexto de lo que nos está pasando en la actualidad a cada uno de nosotros, y tal vez nos arroja luces sobre el por qué un Dios bueno, poderoso, permite que haya tanto mal en esta tierra. Voy de nuevo a compromisos de programación aquí en la Radio Escuela Bíblica y volvemos luego con la oración para el cierre de este espacio. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Agradecidos con Dios, con Juan Esteban López y con cada uno de ustedes, estimados oyentes, por permitirnos llegar hasta sus lugares de origen con esta Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Está conduciendo este espacio Carlos Alberto Polo López, invitándoles para que si ustedes están interesados en el estudio de la Biblia de manera personalizada, escriban su nombre, escriban el lugar de su residencia y escriban la frase Escuela Bíblica o la palabra Escuela Bíblica, y nosotros con mucho gusto nos contactamos con ustedes para que de manera personalizada puedan estudiar las Sagradas Escrituras con el propósito de llegar a un conocimiento más profundo del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él envió. Juan Esteban, es tiempo de la oración final. Por favor, usted nos dirige. Claro que sí. Allí donde estás, ponte en modo oración mientras oramos. Querido Padre, cuán agradecidos, Señor, estamos porque todo lo que haces, Señor, lo dejas escrito en tu palabra. Por eso oro por aquellas personas que están allí escuchando, Señor, que esta palabra quede en su mente, en su corazón, y que los lleve a tomar decisiones para vida eterna. Que nos des poder para enfrentar la gran lucha entre el bien y el mal, porque así es, Señor, tú nos prometes la victoria en Cristo Jesús. Quédate y danos un resto de día feliz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estimados amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Un adelanto para que no se pierda la próxima lección de esta Radio Escuela Bíblica. Lleva por título Los rebeldes ocupan nuestro planeta.